Muy buenos días, queridos hermanos. Siento que hoy, casi más que nunca, ¿no? Necesito que sea una realidad lo que ha pedido David para mí, ¿no? Porque el tema que nos toca tratar esta mañana es un poco peliagudo y no me gustaría que fuera lo que yo pienso, sino lo que piensa el Señor en cuanto a la palabra respecto al tema que vamos a tratar. Pero quisiera empezar con una anécdota personal para, de alguna manera, desdramatizar el tema que nos toca y un poco también situarlo, porque quizás en esta anécdota esté, digamos, el centro de lo que quiero transmitiros. Hace ya muchos años yo vine aquí a trabajar a Sevilla y en concreto a Bengoa, y el primer día de trabajo pues fui allí me presenté, ya sabían que iba y tenían preparado para mí pues todo lo que necesitaba para realizar el trabajo, ya para que el primer día ya fuera útil para la empresa, ¿no? Y bueno, pues tenía todo, lugar de trabajo, ordenador, teléfono, en fin, todo lo típico, pero faltaban algunas cosas, ¿eh? Y una de ellas era un cuaderno. Total que fui a la secretaria del departamento, se llamaba Loli. Digo, Loli, necesito un cuaderno. Dice, ¿tú qué eres, del Betis o del Sevilla? Digo, madre mía, una pregunta así hay que responder con otra pregunta, ¿no? Digo, oye, ¿y qué tiene que ver esto con la libreta? Dice, sí, porque aquí a los que son del Sevilla le damos una libreta con tapas rojas y a los que son del Betis una libreta con tapas verdes. Bueno, más adelante os diré qué libreta me dieron a mí, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, esto tiene que ver con un tema importante que vamos a tratar en esta mañana, ¿eh? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja, dice el diccionario, que es un hecho o un dicho aparentemente contrario a la lógica. Una paradoja no es una contradicción. Una contradicción es decir que algo es verdad y mentira a la par, y eso no lo es, ¿no? Una paradoja es afirmar dos verdades igualmente ciertas, pero que en la lógica humana son imposibles de conciliar. Si lo pensáis bien, el cristianismo está lleno de paradojas. Por ejemplo, Dios. Dios dice que es uno, pero a la par son tres personas. Las dos afirmaciones son igualmente ciertas, pero al menos en mi cabeza no me cabe. Y tenemos que aceptarlo, porque es la parte de la base de nuestra fe. Otra paradoja importante es Jesús como Dios verdadero y auténtico hombre. No lo podemos comprender. Las dos expresiones son igualmente ciertas. Y además tienen que ser así para que su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario fuera, digamos, útil o suficiente para nuestra redención, para nuestra justificación. Otra casi paradoja que veíamos, ¿no? El tema de la santificación en su momento. Es un proceso, pero también es una posición. Las dos cosas tienen respaldo bíblico. ¿Cómo casarlas en nuestra mente? Esta quizás sea más fácil, ¿no? Pero son dos afirmaciones aparentemente contradictorias, pero igualmente ciertas. El texto que nos toca hoy considerar en nuestro estudio expositivo de las cartas a los tesalonicenses nos plantea probablemente una de las paradojas más controvertidas del cristianismo: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en la salvación. Os aseguro que llevo como 2 meses y pico sabiendo que me tocaba hoy predicar, y hasta el viernes por la noche no me decidí a hacerlo porque lo tenía preparado. Digo, pero no, Señor, dame otro tema. Pues no, era este. Confío en que el Señor me haya guiado a tratar este tema con ecuanimidad, ¿no? Porque es un tema complicado. Como luego veremos, es un tema que provoca enfrentamientos, provoca roces, provoca cosas contrarias a la unidad que decía también Juan, aunque era más bien un tema de personalismo, ¿no? Bueno, ¿cómo conciliar dos verdades aparentemente antagónicas? En la lógica humana no es posible. No es posible que estas dos verdades sean verdad simultáneamente. Por ello, para muchos no hay necesidad de conciliar nada, pues opinan que esta cuestión no hay paradoja alguna, porque es una cosa o es la otra. Pero si esto fuera así, ¿cómo explicar
satisfactoriamente ciertos textos de la Escritura, particularmente el que vamos a leer esta mañana o el que nos toca esta mañana. Creo que a estos temas, como a tantos otros, no nos podemos acercar con la lógica humana, sino aceptar que en la Escritura hay paradojas que no podemos entender, porque la mente de Dios no es nuestra mente, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Así que, como decía, en esta serie que estamos siguiendo de predicaciones expositivas sobre las cartas de los tesalonicenses, nos enfrentamos a un texto complicado. Y por eso agradecía la oración de David, para que el Señor al menos me guíe ahora a plantearlo o exponerlo de una forma ecuánime. Bueno, el texto que tenemos por delante es este. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice así, en la versión Reina Valera del 60. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la palabra de Dios. Confío en que el Señor me guíe a exponerla de una forma adecuada. Bueno, por poner un título a la predicación, he puesto amados por el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que estos versículos dicen acerca de lo que somos y de lo que seremos por toda una eternidad, solo es posible por el amor de Dios a nuestro favor. No hay ningún mérito humano, no hay nada que nosotros podamos, añadir para que esos propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Y al final, la motivación que Dios tiene para darnos esas bendiciones es su amor. Así que yo creo que es justo empezar esta exposición resaltando que todo lo que somos, todo lo que seremos, es debido al amor inmerecido de Dios en nuestro favor. Por tanto, todo lo de bien que haya en este texto y en lo que vayamos a contar, sea para la gloria de Dios. No busquemos otra cosa que no sea aquello que redunde en mayor gloria a nuestro Dios. Así que toda la gloria y todo el honor sean para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dicho esto, tenemos que entrar en materia. ¿Qué es lo que dicen estos versículos? Bueno, en primer lugar, hay comentaristas, o muchos comentaristas, consideran estos versículos como un resumen del Evangelio, como un compendio del Evangelio. Por supuesto, echaréis en falta muchas cosas del Evangelio, cosas importantes como justificación, redención, otros conceptos importantísimos para el cristianismo. Pero claro, el apóstol Pablo no tiene aquí la intención de hacer un resumen, de hacer una exposición completa de lo que es el Evangelio, sino hacer un resumen para contrastar lo que ha dicho en los versículos anteriores respecto a los tiempos futuros con la situación actual de los hermanos de Tesalónica. Así que es importante que esto lo tengamos. Y por eso comienza su exposición con la palabra pero. Pero, como bien sabéis, es una conjunción, gramaticalmente hablando, una conjunción adversativa. Y las conjunciones, como sabéis, se utilizan para contrastar ideas. Esto es A, pero puede ser B. Pero particularmente el pero, lo que trata de poner de manifiesto es que lo importante para nosotros no es lo primero, sino lo segundo. La segunda frase que viene a continuación. Así que muchas veces nos centramos en los acontecimientos futuros, como vimos en la vez anterior, y es lo que el apóstol Pablo dice en los versículos del 1 al 12 de este capítulo. Siendo eso importante, para nosotros lo más importante no es eso, sino lo que dice a continuación. El apóstol Pablo va a decir una serie de cosas, va a hacer un resumen de lo que Dios en su gracia está haciendo en la vida cotidiana de los tesalonicenses y también en la nuestra. Así que es importante que esto lo tengamos presente. Los acontecimientos futuros que vimos en su momento van a ser terribles. Serán en un tiempo futuro cada vez más próximo. Será un tiempo caracterizado por el engaño, por la mentira, por la impiedad, como vimos, ¿no? Pero siendo eso importante, lo más importante para nosotros es lo que el Señor está haciendo ahora en nuestra vida. Y eso es lo que quiere resaltar el apóstol Pablo con la palabra pero. Pablo quiere centrar ahora nuestra atención en la gloriosa realidad de lo que Dios está haciendo actualmente en la vida de los creyentes de Tesalónica y por extensión en la nuestra, lo cual es mucho más importante, es infinitamente más importante de lo que vaya a ocurrir en el futuro. No centremos
como muchos hacen, ¿no? Nuestra experiencia incluso de fe en lo que el Señor va a hacer en el futuro, en los tiempos futuros, no. Es importante, insisto, no podemos olvidarlo, claro, pero lo importante es lo que Dios hace ahora en nuestra vida. Y al pensar en lo que el Dios estaba haciendo en la vida de los tesalonicenses, el apóstol Pablo no puede por menos que prorrumpir, como hemos leído, en una gratitud. Expresar gratitud a Dios por su gracia y su obra de gracia en los hermanos de Tesalónica. Y resume sus motivos de gratitud en dos frases paralelas, que son las siguientes. Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de verdad. Dios os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Son dos frases casi literales de los versículos que hemos leído. Entonces, lo primero que salta a la vista es que el apóstol Pablo dice que los hermanos de Tesalónica, y por extensión nosotros, fueron escogidos para salvación. Si recordáis, y bueno, antes he hecho mención, en los versículos anteriores del 1 a 12, del capítulo 2, Pablo nos describe unos tiempos futuros caracterizados por el engaño y la perdición. En ellos el apóstol revela la suerte terrible que espera a aquellos que no quieren o no quisieron creer a la verdad. Y nos dice su futuro. Su futuro es la condenación eterna. Perecerán, dice el versículo 10. Pero ahora el apóstol se vuelve hacia lo que Dios está haciendo en los hermanos de Tesalónica. Se vuelve hacia aquellos que dice han sido escogidos por Dios desde el principio para salvación. Ahora nos habla de la gloriosa esperanza que reciben aquellos que aceptan el Evangelio con fe verdadera. Ahora nos habla de la plena eficacia salvadora del Evangelio y de los propósitos de bien que Dios tiene para nuestras vidas como creyentes. Y eso es lo importante. No, insisto, sin desechar lo que hay en el futuro, pero debemos de centrar nuestro gozo y nuestra reflexión en lo que Dios está haciendo ahora y va a hacer en el futuro. Así que dice que fueron escogidos para salvación. Pero permitidme, por una observación que me hicisteis el domingo anterior que compartí la palabra, que recuerde lo que dice los versículos 11 al 12. Porque ahí encontramos la sorprendente idea de que el Señor mismo envía una fuerza de engaño para que los incrédulos crean a la mentira. Dice así el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La lectura de este versículo, fuera de su contexto, enlazado con la idea de que Dios escoge a unos para salvación, nos puede llevar a una idea, a mi juicio, equivocada. Porque puede llevarnos a la conclusión de que Dios envía a determinadas personas un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados. El texto dice lo que dice y no tiene vuelta de hoja. Pero es muy importante que recordemos en qué momento Dios envía ese poder engañoso. Si hiciéramos una lectura de todos los versículos anteriores, que no vamos a hacer, veríamos que el apóstol describe un proceso de alejamiento paulatino de la verdad que finalmente lleva a la condenación. El primer paso de ese proceso de alejamiento, lo vemos en los versículos anteriores, es una actitud deliberada de las personas de complacerse en la injusticia y hacer del pecado una elección deliberada. Hay muchos textos o varios textos en la Escritura que pueden respaldar lo que estoy diciendo. Quizás el más conocido para nosotros sea Juan 3, 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Yo creo que todos conocemos a personas a las cuales le hemos hablado del Evangelio múltiples veces. Algunas, varias, y las puedo contar como mis dedos en la mano, han comprendido lo que es el Evangelio. Y algunas te dicen, bueno, es que si yo acepto lo que es el Evangelio, sé a lo que tengo que renunciar. Y te lo dicen conscientemente. Probablemente no sean todo
todo lo conscientes de lo que esa decisión supone en cuanto a condenación eterna. Pero hay personas que creo que reciben la luz del Evangelio y dicen no lo acepto. Se complacen, como dice aquí la Escritura, en la mentira y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Así que este es el primer paso, personas que voluntariamente hacen de su elección deliberada la injusticia y el pecado. En segundo lugar, las personas se niegan a creer a la verdad y amarla, porque es imposible amar a la verdad y a la mentira simultáneamente. En tercer lugar, y estoy hablando de esos tiempos futuros, Satanás intervendrá para engañarlos. ¿Mediante qué? Mediante el gran poder y señales y prodigios mentirosos del anticristo, nos dicen los versículos anteriores. De manera que ahí es cuando se producirá la gran apostasía que decíamos, ¿no? Aquellas masas ingentes de personas que en su momento hicieron una profesión nominal de fe en Jesucristo, seguirán tras el anticristo. Y en cuarto lugar es cuando Dios envía a esta gente a la mentira que han escogido, enviándoles un poder engañoso para que crean la mentira. Finalmente, como dice el versículo 12, son condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Así que vemos un proceso paulatino de alejamiento de la verdad y, digamos, asimiento a lo que es la mentira. Complacerse en el pecado y alejarse de la verdad. Esto es una enseñanza terriblemente solemne, porque nos enseña que en esa cuesta abajo las personas empiezan con un amor a la verdad y un complacerse en la injusticia y acaban en condenación eterna. Creo que es importante que reflexionemos en esto y pensemos en cómo vacunarnos contra esa posibilidad. Pues si el comienzo es amar la mentira y complacerse en la injusticia, está claro que el mejor antídoto es amar la verdad y complacerse en el amor, complacerse en la bondad de Dios. Y está en nosotros esa actitud apropiada. Así que si queremos ser libres de participar en ese camino descendiente, amemos la verdad, busquemos la verdad, busquemos la bondad, busquemos el amor de Dios. Pero también hay una seria advertencia. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, segunda de Pedro 3:9. Pero si una persona se empeña vez tras vez en no responder a la luz de Dios, puede llegar a un punto en que Dios endurezca su corazón de tal manera que le sea imposible ya arrepentirse. En la Escritura nuevamente encontramos varios ejemplos. Quizás el más clásico sea el ejemplo de Faraón, ¿no? Ante las plagas. Por 5 veces concluye la Escritura diciendo y Faraón endureció su corazón, hasta que a la sexta dice y Dios endureció el corazón de Faraón. Hay un punto en que si voluntariamente nos cegamos o nos cerramos a la luz de Dios, puede llegar el punto en que Dios diga hasta aquí hemos llegado. Es una seria advertencia para nosotros. Por eso la Escritura constantemente o varias veces repite esta frase: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y añade: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que si alguno de nosotros está en esas circunstancias, pues que escuche la palabra de Dios, porque hoy es el día de salvación. Esta mañana es el día de salvación, pero quizás mañana ya no lo sea, o esta tarde no lo sea. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Así que oigamos ese mensaje de salvación que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, volviendo a los tesalonicenses, ¿no? El apóstol Pablo dice que ellos fueron escogidos por Dios desde el principio para salvación. ¿Qué significa esta frase? Bueno, pues significa lo que dice. Yo creo que la doctrina de la elección, me atrevería a decir que cualquier creyente evangélico pues consecuente tiene que aceptarla, porque hay varios pasajes en la Escritura que lo dicen, ¿no? Sin embargo, como bien sabéis, esta cuestión ha dado lugar a dos sistemas teológicos muchas veces antagónicos, porque unos defienden la elección incondicional de Dios y otros defienden esa decisión o esa elección supeditada a la decisión humana. No voy a decir más, no voy a entrar en más detalles, ¿no? Porque son dos ideas antagónicas. ¿Cómo conciliar estas dos ideas antagónicas? ¿Estamos ante una paradoja de las que decíamos al principio o no?
Para muchos no hay tal paradoja, porque como esas verdades no pueden ser, esas dos, digamos, proposiciones, no pueden ser verdad simultáneamente, pues se decantan por una o por la otra. Pero ¿y si realmente estuviéramos ante una paradoja? No voy a entrar en más detalles, pero seguro que sabéis que esta cuestión ha suscitado y sigue suscitando enfrentamientos y divisiones en iglesias y entre hermanos. ¡Qué desgracia! Para nuestra desgracia, ¿no? Es un tema de mucha actualidad. ¿Qué libreta me dieron en Abengoa? Digo, oye, Lori, ¿no? Y a los que no son del Betis y de Sevilla, ¿qué libreta le dais? Dice, pues le damos una naranja, que es el color corporativo de Abengoa. Digo, pues dame una, ¿no? Porque a fin de cuentas, Abengoa es la que me va a pagar el sueldo y me ha traído aquí para que sea rentable a la empresa. Y todo lo que haga tiene que ser para beneficio de la empresa. Pues qué mejor que el color corporativo, ¿no? Yo creo que muchas veces, y esto es muy triste, ¿no? Nos centramos en que si yo soy, mi libreta es verde o mi libreta es roja y descalifico a todos los demás. Cuando nos olvidamos que tengamos la libreta roja o verde o naranja o del color que sea, todo lo que hagamos tiene que redundar en la mayor gloria de Dios, que es el que nos ha salvado, es el que ha muerto por nosotros en la cruz. Qué triste es que haya divisiones, y a mí me afecta personalmente ahora, en los últimos días, muy dolorosamente, que diga, oye, yo como aquí todos tienen que tener la libreta roja, tú no puedes predicar, porque tu libreta es verde. Olvidamos lo más importante. Qué pena que lleguemos a estos extremos. Porque, como entre otras razones, es consecuencia de olvidar lo más importante. Nuestro objetivo como creyentes debe ser buscar la mayor gloria de Dios en todo lo que hagamos. Y con las contiendas, las divisiones, el sectarismo, lo que se consigue es lo contrario. Como dice la Escritura, que se ha blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Aun con todo, estoy convencido de que el problema no son los diferentes posicionamientos teológicos, sino la actitud, me atrevería a decir, de soberbia descalificadora con la que determinadas personas defienden lo que ellos llaman la sana doctrina. El otro día me decía, uno dice, es que aquí predicamos la sana doctrina, y la sana doctrina es tener el cuaderno con tapas rojas. Pues muy bien. Yo no puedo predicar aquí, pues ya está, vosotros lo perdéis. Pero volviendo a nuestro texto, ¿qué significa que Dios nos eligiera para salvación? En primer lugar, esta frase establece algo de suma importancia para los creyentes. El cimiento más profundo de nuestra salvación es el amor y la elección de Dios. Y esto nos tiene que inundar de una profunda paz. Porque si, digamos, mi salvación dependiera de lo que yo hago, pues bueno, puedo estar más o menos convencido de la autenticidad de lo que yo hago, pero sería un cimiento bastante inestable. Nuestra salvación descansa en el amor y la elección de Dios. Sin duda podemos debatir mucho sobre el alcance teológico de estos dos conceptos, amor y elección, pero en realidad, o al menos yo que tengo una mente muy cortita, ¿no? Yo soy muy corto, como dicen en algunos, creo que nunca entenderé por qué Dios me ha amado y por qué me ha escogido a mí y no a otro. Cuando ese otro es alguien de la Conchinchina, pues bueno, poco me importa. Pero cuando es alguien que está a mi lado, digo, ¿por qué a mí y no? ¿Por qué a mí no? Es doloroso. Creo que nunca entenderemos por qué Dios nos ama y por qué nos ha escogido para salvación precisamente a nosotros. Pero por encima de todo, ante esta muestra del amor de Dios, nuestra reacción lógica debería ser de asombro y de inmensa gratitud por su gracia inmerecida, como lo hace el apóstol Pablo. Dios me ama a mí. Qué importante es esto. Cuando pensamos en lo que es Dios, que haya tenido misericordia, haya tenido gracia para amarme a mí como soy, solo puede haber asombro, solo puede haber gratitud. Pero qué importante es tener esta convicción en una sociedad como la que vivimos, caracterizada por el egocentrismo, por el materialismo, por el hedonismo, por la alienación. Qué importante es que Dios me ame a mí en situaciones de persecución y oposición,
en persecución, en situaciones en las cuales somos objeto de burlas, de odios, de envidias, de malos tratos. Sabernos amados por Dios es lo que nos puede sostener en las situaciones más difíciles, como lo fue en la vida del apóstol Pablo y la de tantos creyentes a lo largo de la historia. Por eso mismo, los escritores del Nuevo Testamento no dejan de enfatizar que detrás del Evangelio está siempre el amor de Dios. Muchos textos, Juan 3:16, que sabemos, Romanos 5:8, o por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor divino es la base de nuestra salvación y también es el secreto de nuestra perseverancia, aún en los tiempos de dificultad que nos tocan vivir. Sin embargo, y esto es muy importante, el amor de Dios hacia nosotros no es solamente un hecho presente que empezó a manifestarse cuando el Mesías murió por nosotros en la cruz, sino, y esto es incomprensible para nosotros, ¿no? Estuvo presente desde el principio en todo el plan divino para nuestra salvación, desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene una dimensión, para mí al menos, incomprensible. Qué importante es que recordemos que nuestra salvación no depende en primer lugar de nosotros, y tampoco comenzó el día en que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Depende principalmente de la voluntad soberana de Dios y comenzó en la eternidad, cuando Dios me amó y me eligió. Qué gozo, qué paz, ¿no?, nos puede dar esta reflexión. Ahora, el texto, Pablo sigue y habla de santificación y fe verdadera. ¿Cómo Pablo podía tener la plena confianza de que los creyentes de Tesalónica se encontraban entre los escogidos? ¿Cómo alguien que nos ve a nosotros puede tener confianza y decir, oye, tú eres escogido por Dios? ¿Qué evidencia? Porque Pablo no lo sabía, no tenía esa omnisciencia, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué evidencias hay en nuestra vida de que somos elegidos por Dios? Aquí el apóstol Pablo habla de dos cosas, de santificación y fe verdadera. Y si lo pensáis bien, aquí empieza ya la otra parte de la paradoja. Hemos hablado de lo que Dios hace, elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, pero ahora hay dos cosas que dependen de nosotros. Dios escogió a los tesalonicenses desde el principio para la salvación, pero el apóstol añade, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección de Dios no quiere decir que Dios nos salve al margen de nuestra responsabilidad humana. La santificación y la fe en la verdad tienen una componente de responsabilidad individual o personal innegable. Aunque en la eternidad la decisión fue tomada por Dios como expresión de su voluntad soberana, esa voluntad de Dios se hace factible o en el tiempo y en el espacio en el hombre cuando toma su decisión en libertad de seguir por fe al Señor Jesús. El hombre debe tomar en libertad su propia decisión por la fe. El hombre es salvo eternamente por la elección de Dios, pero ha de hacer firme su llamamiento, su vocación, como dice el apóstol Pedro. ¿Y cómo lo hace? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué quiere decir esto? El tema de la santidad lo tratamos ya en su momento, voy a hacer solo un resumen, ¿no? Somos justificados y salvos por creer el Evangelio, pero después de nuestra conversión debemos entrar en un camino de santificación. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu. Somos salvos, como vimos, para ser santos. Y si alguien, o alguno de nosotros, no entiende eso, es que hay algo importante del Evangelio que no ha comprendido. Además, es una verdad enormemente importante para nosotros y clave, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Así que forzosamente, cuando nos convertimos, tenemos que entrar en un camino de santificación. Por eso no debe sorprendernos que para el apóstol Pablo la santificación personal sea un elemento fundamental de nuestra salvación. Tenemos que comprender que nos convertimos, sí, si nuestra profesión de fe es sincera, ya somos santos posicionalmente y somos salvos, pero tenemos que entrar en un camino de santificación
porque la salvación de Dios no solo consiste en librarnos del infierno y de la condenación eterna, sino en cambiarnos por completo, en que Cristo se ha formado en nosotros, en que lleguemos a tener la imagen de Cristo formada en nosotros. ¿Y eso cómo se consigue? Mediante la santificación. Y por supuesto, como ya vimos, la santificación tiene dos componentes, una componente posicional, ya Dios nos ve santos y sin mancha, pero a la par tiene una componente secuencial. Entramos en un proceso de santificación, de cambio continuado mediante la acción del Espíritu en nosotros, porque tenemos que ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesús. Tenemos que llegar a ser partícipes de su perfecta humanidad. Pero es que además, la meta que Dios ha establecido para nosotros es nuestra santificación completa, a la cual debemos aspirar y esforzarnos en alcanzar. Porque Dios quiere separarnos para que seamos un pueblo distintivo, un pueblo que refleje el carácter y los valores de Jesús y que viva para su gloria. No podemos decir que nos hemos convertido y luego tener una ética, la ética del mundo, por ejemplo. No podemos decir que no hemos convertido y comportarnos como todos los que hay los demás. Dios quiere que seamos un pueblo aparte, un pueblo que se caracterice por reflejar los valores de Jesús y viva para la gloria de Dios. Y para que esto se convierta en realidad, necesitamos que el Espíritu haga en nosotros ese cambio progresivo. Así que, si no comprendemos que tenemos que entrar en una senda de santificación, hay algo en el Evangelio que no hemos comprendido. Pero a esta santificación el apóstol añade otra cosa. Necesitamos no solamente la poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros, sino también fe en la verdad. Es decir, tener una fe verdadera. Porque se puede tener fe en muchas cosas. Pero es evidente que solo hay una verdad. Y en consecuencia solo hay una fe verdadera. O una verdadera fe. Cuando hablamos con la gente, dice, bueno, yo creo en tal o yo creo en lo otro. Y vemos a millones de personas que van detrás de, pues yo qué sé, de cualquier imagen, ¿no? O lo hacen por fe. Tienen fe en algo. Pero está claro que solo hay una verdad. Y por tanto hay una sola fe verdadera. Así que, ¿cómo esa elección de Dios se manifiesta en nuestra vida? Pues porque seguimos un camino de santificación y porque tenemos fe o ejercitamos una fe verdadera, la fe en Jesús. Yo soy el camino, la fe, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús, ¿no? Así que damos testimonio de que somos elegidos por Dios, o hemos sido elegidos por Dios desde la eternidad con estas dos realidades, con la santificación y la fe verdadera. Perdonad, me he ido. Ya el último punto, llamamiento y gloria. Bueno, más o menos hemos dicho que la vida cristiana, la hemos descrito la vida cristiana como un viaje. Lógicamente, todo viaje tiene un punto de partida y un destino. Y ahora el apóstol Pablo aquí habla de ese viaje y nos dice cuál es el origen y cuál es el destino final. Dice, Dios os llamó, la segunda frase paralela, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestra perspectiva humana, el punto de partida aquí es el llamamiento de Dios por medio del evangelio. Pero ya hemos visto anteriormente, ¿no?, que el verdadero comienzo de nuestra vida está en la eternidad, cuando Dios en su gracia decidió escogernos a cada uno de nosotros. Pero humanamente hablando, nuestro camino hacia la gloria empieza cuando alguien nos habla del evangelio. Pero nadie entra en el camino sin que Dios lo llame. Me he adelantado un poco. Dios nos llama por medio del evangelio, evidentemente. La decisión eterna de la elección divina se materializa en el espacio y en el tiempo cuando alguien nos habla del evangelio. En el caso de los hermanos de Tesalónica, esa voluntad de Dios se materializó cuando los 3 misioneros llegaron allí a Tesalónica y les hablaron del evangelio. En nuestro caso, pues podíamos contar cómo nos llegó el mensaje del evangelio. El otro día hablaba con un hermano en Galicia y dice, no, a mí me hablaron del evangelio al salir de un ascensor. Él estaba en Suiza, estaba bajando un ascensor, abre la puerta, pum, y se encuentra allí con unos misioneros que estaban predicando el evangelio.
A veces Dios nos llama por medio del Evangelio en el sitio más insospechado, ¿no? Probablemente cada uno de nosotros podía contar sus anécdotas personales, ¿no? Pero yo he conocido a personas que han sido llamadas porque han encontrado el Evangelio en un folleto tirado en el suelo. Un folleto que les hablaba del Evangelio. Dios utiliza los métodos más insospechados para hacernos llegar el Evangelio. Pero lo que es incuestionable es que el medio que utiliza Dios para llamarnos es la predicación del Evangelio. Es importante, y aquí entro en un terreno movedizo, ¿no? Es importante que notemos el equilibrio en la enseñanza de Pablo. Lo divino no neutraliza lo humano, ni por supuesto lo humano puede neutralizar lo divino, mucho menos eso. La elección eterna de Dios no hace innecesaria la predicación del Evangelio. Y la decisión inalterable de Dios no hace prescindible la decisión personal responsable del hombre. José de Segovia, que muchos sabéis de qué color es su cuaderno, ¿no? Decía, hablando de este tema en concreto, dice que hay creo que lo dice como una tensión, dice que hay una tensión en la escritura. Habla de una cosa y habla de otra. Y el problema es cuando nosotros decimos lo importante es esto y esto menos. Dice, hay una tensión en la escritura, habla de una paradoja respecto a otra cosa, pero creo que, honestamente, ¿no?, que el Señor aquí, el apóstol Pablo en concreto, se muestra con bastante equilibrio. Insisto, la decisión eterna de Dios no hace innecesaria la proclamación del Evangelio. Por otro lado, la decisión inalterable de Dios no hace prescindible la decisión personal de cada uno de nosotros. Dios elige y llama, pero el predicador es su mensajero, su heraldo. Mientras que el oyente es el que tiene la responsabilidad de ejercer la fe y creer el Evangelio. El nivel humano de las responsabilidades jamás entra en conflicto con el nivel divino de la soberanía, aunque sea para nosotros una paradoja y no lo podamos comprender. Pero nuestra mente no es la mente de Dios, nuestra mente es una mente finita. Así que ese es el llamamiento. Pero ¿a dónde nos llama Dios? ¿Cuál es el final de nuestro viaje? Muchas veces decimos, bueno, el final de nuestro viaje es ser librado de la condenación, ser librado del infierno. Por supuesto que sí, pero eso es una visión enormemente pobre de a lo que Dios nos llama. Fijaros que dice el apóstol Pablo, dice, el final es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces se dice, oye, ya está en la gloria, pero la gloria en el sentido de un sitio placentero, de un sitio muchas veces sinónimo del cielo, y sí, pero es que aquí es algo mucho más trascendente, es mucho más importante, es ser tan glorioso como lo es el Señor Jesucristo, alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y es lógico que así sea, porque si el destino de los incrédulos, como dice versículo 9 del capítulo 1, sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, entonces cae por su peso que el destino de los santos ha de ser la presencia del Señor para siempre y el disfrute de su gloria. ¿Y esto cómo será posible? Cuando nos miramos a nosotros mismos. Porque, lo hemos dicho antes, Dios está empeñado en que pasemos por un proceso de transformación, un proceso de transformación de gloria en gloria. Y justo cuando el Señor venga o estemos delante de su presencia, Dios habrá completado ya ese proceso en nosotros. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, dice 1 de Juan 3:2. Por tanto, el final de nuestro viaje es ser completamente glorificado y ser partícipe de la deslumbrante gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es algo inimaginable, es algo tremendo. Y todo debido a su gracia y su misericordia inmerecida para nosotros. ¿Qué visión más pobre tenemos de lo que es nuestro futuro si pensamos que Dios simplemente nos va a librar de las llamas del infierno? Es parte, por supuesto, de la salvación, pero es una parte mínima. El propósito de Dios para con sus escogidos es algo muchísimo más sublime, muchísimo más extraordinario, ser partícipes de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La lógica consecuencia en nosotros debe ser solo a Dios la gloria.
toda la gloria, toda la honra, la adoración en la creación y en la salvación pertenecen únicamente a Dios. Así que haya en nosotros siempre, al pensar en estas cosas y en cualquier otra, ¿no?, que solo Dios merece la gloria y todo lo que hagamos redunde para la mayor gloria de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo, no que nuestro cuaderno tenga pastas rojas o verdes o naranjas o de cualquier sitio. Señor, muchas gracias por tu obra de gracia para con nosotros. Señor, nos conmueve pensar tu obra a nuestro favor, considerándonos a nosotros mismos, no solo ya lo que éramos antes, sino lo que aún somos. Señor, tu gracia para con nosotros es inconmensurable. Nunca alcanzaremos a comprender por qué nos has elegido a nosotros y por qué me amas a mí en concreto, Señor. Solo ese amor inmerecido y ese amor, sin duda alguna, incomprensible para nosotros, pudo haberlo hecho. Te damos las gracias también porque pensamos que ese amor no fue llevado a nosotros de una forma gratuita, sino que para que ese amor se materializara en nuestras vidas en cuanto a salvación, tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada de lo que somos, de lo que seremos, sería posible sin ese sacrificio en nuestro favor. Gracias porque la inmensidad de tu amor se manifiesta en ese hecho en que el Señor Jesús murió en la cruz en nuestro favor para darnos salvación y vida eterna. Señor, sin duda son maravillosos los propósitos que tienes para nuestra vida. Solo te queremos pedir, o yo te quiero pedir, que nos ayudes a que con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos, te demos toda la gloria a ti. Que nos esforcemos, Señor, continuamente en que realmente con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que pensamos, con lo que decimos, todo, Señor, redunde para tu mayor gloria y honra, porque solamente eres tú quien la merece. Así que, Señor, para ti sea la gloria, ahora y por toda la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.